Entonces, estábamos hablando de el objeto del Tonglen. Entonces, ¿cuál es el objeto del Tonglen? Es la felicidad y el sufrimiento. O sea, nuestra felicidad como objeto y el sufrimiento de los otros como objeto. Son dos objetos. Entonces, o sea, es no solo el sufrimiento de los demás, pero también las acciones negativas y los obscurecimientos. Entonces que, o sea, uno piensa que el sufrimiento de todos los demás, las acciones negativas, sus oscurecimientos, que todos den fruto en mí, que todo esto dé fruto en mí. Que todo su sufrimiento surja en mí y que toda mi felicidad se la envío a ellos. Entonces cualquier felicidad, cualquier acción positiva que yo haya hecho desde un tiempo sin principio, que surja en ellos, que dé fruto en ellos. Y pensar que ellos no tengan ningún tipo, nunca, ningún tipo de sufrimiento. Entonces, adiestrando la mente de esta manera, la mente poco a poco se va a ir transformando, y de tener una mente estrecha vamos a poder generar una mente muy amplia. Entonces la raíz de poder conseguir esta mente que se centra en los demás, que se preocupa por los demás, es el amor y la compasión. Si uno no tiene amor y compasión, no puede centrarse en los demás. Entonces, antes de practicar el Tonglen, uno tiene que adiestrar la mente y generar en su mente este amor y esta compasión para poder tener esta mente que solo quiere beneficiar a los demás.
Chambata, Zive Lotte Kibalayan, Mula, Semyatana Shovisha, Semba Sambo, Ale, Tambo Semba Sambo Kukuares. Tambo, de Wala, de... Semba Sambo Kukuares. Semba Sambo Yubetone, Ale, Chambat Zewa, Chambat Zewa, Ale, Shemba Luaki. Entonces, para poder tener este amor y esta compasión, ¿qué se tiene que tener antes? Esta mente bondadosa. O sea, que si uno tiene una mente bondadosa, automáticamente puede generar amor y compasión en su continuo. Y de este amor y compasión, entonces surge esta mente que solo quiere beneficiar a los demás. Y de aquí uno puede practicar la práctica del Tonglen. Vale. 근데 셴백로 근데 제디 땅문에 다 가서지 코 셴박 동네 때는 매번 쇼와서 많이 봤지 무슨 라네지 라네 제디 제좀 쳐봐요. Entonces no es suficiente tener en la mente de que uno quiere beneficiar a los demás. Uno tiene que automáticamente echar una mano, o sea, dar una mano, hacerlo con tomar acción. No es suficiente solo pensarlo. Esto es fácil, bueno, o sea, es algo que pues eso podemos tener en nuestra mente, de ojalá puedo yo beneficiar a esta persona. O sea, tener pensamientos de querer beneficiar a alguien, eso lo podemos tener en nuestra mente. Puede surgir. Es como, por ejemplo, pero a la hora de tomar acción, como por ejemplo cuando vemos pues, a un homeless, a una persona pobre que no tiene comida, entonces si nos quedamos y decimos ojalá que tenga algo que comer, no es suficiente escoger comida y dársela. Esto sería lo que es tomar acción. Entonces es como la generosidad. Cuando hablamos de generosidad, tomamos acción. Es como, o sea, cuando decimos la palabra generosidad, incluye ya el tomar acción, que es la acción de dar. Es como, o sea, cuando pensamos, voy a dar... Cuando pensamos en nuestra mente, pues voy a practicar, voy a hacer algún acto de generosidad. Está bien pensar esto. Pero cuando hablamos de generosidad, no es solo el pensar voy a hacer un acto de generosidad, es tomar la acción y hacerlo. Y luego aquello es cuando se dice, una vez ya se ha tomado acciones, cuando uno puede decir o hablar de generosidad. Es como cuando uno ya ha tomado acción, entonces cuando podemos decir, hablar de generosidad como la generosidad de las 6 perfecciones. Entonces cuando practicamos el Tonglen, es tener en nuestra mente lo que es el objeto muy claro, pero también involucra el hacerlo.
다 단단한 치 되게 봐. 치들이 상당하스라. 치들이 상당하지. 아니 다 치디에 가르쳐 버려. 단다 치디에 네 남주에 치디에 가르쳐 버렸으나 랑이 대와. 먼저 주에 뒤지는 거라. 신제의 돈에 멀리 봐. 신제 돈에 신제 돈에 멀리 봐. 탐제 에 라라 민바 쇼스 랑이 대와디 아니 배 신제의 돈에는 신제의 덩니 미바 데리 된다 디셔버려. 제가 대랑조 까마치 돈이 아니지. 미바지. Entonces vamos a practicar un momento, solo un minuto, pensando en lo que nos dice esta estrofa que hemos leído, que, o sea, pensar que cualquier sufrimiento, acción negativa que hayan cometido los demás o que estén pasando todos los seres, que den fruto en mí y que toda felicidad, toda mi felicidad, mis acciones virtuosas, todo lo bueno que hay en mí, se lo doy a ellos. Es como cuando tenemos una cosa, o sea, como tenemos dos cosas y decimos, vamos a cambiarlas, entonces yo te doy lo que yo tengo y tú me das lo que tú tienes. Tenemos que pensar como algo así. O es como, por ejemplo, yo te doy esta comida deliciosa que tengo y tú dame la tuya que es mala. La tuya mala me la das a mí. Dice, a ver si se lo darías. Si le darías tú. Bueno. Entonces vamos a meditar solo un minuto, pensando que tomamos todo el sufrimiento de los demás y que les damos toda nuestra felicidad. ¿Cómo ha ido? ¿Habéis podido tener una mente centrada o se ha esparcido? ¿Os habéis podido centrar en el tema o la mente se ha ido por ahí? Uno tiene que entrenar la mente de esta manera. Es así como se practica.
Es así como se practica, sentándonos y meditando así. No es cogiéndolo de algún sitio y ya está, ya tenemos la práctica. Es haciéndolo. Entonces, si podemos hacerlo así cada día, veréis como poco a poco la mente se va familiarizando. Poco a poco. Dunya viene. Dulwa será. Oh, dulwa, Si podemos adiestrar nuestra mente, a esto ya se le llama dharma. Se le llama práctica. De esta manera, si podemos practicar solo un poquito cada día, entonces la mente, o sea, la práctica va desarrollándose y va mejorando. Uno tiene que pensar en cómo beneficiar a los demás, en beneficiar a los demás. La mente que quiere beneficiar a los demás, que es el espíritu de la iluminación, o sea, es el espíritu de la iluminación, y esta mente, no hay ninguna otra mente mejor que esta mente, que el espíritu de la iluminación. Entonces, esta mente, o sea, esta mente del espíritu de la iluminación es la mente más sublime para poder ayudar, o sea, que quiere ayudar a los demás. Entonces, o sea, el Tonglen, esta práctica, es la causa para que se genere la bodhicitta, el espíritu de la iluminación. Es como la causa directa. Entonces, ¿sabes? La mente que practica el Tonglen es una mente que quiere beneficiar a los demás, y la bodhicitta también es una mente que quiere beneficiar a los demás. Entonces, esta práctica va a ayudar a la otra, o te va a llevar a la otra directamente. Entonces el objeto de esta escritura es explicar cómo se practica el Tonglen. Esta escritura que es el Lamrim, que está en el Lama Chopa. Entonces vamos a leer la segunda estrofa, que dice: aunque el entorno y los seres se llenaran de los frutos de su negatividad y estos cayeran sobre mí como una lluvia de sufrimientos indeseados, solicito tus bendiciones para tomar estas condiciones miserables como el camino, al percibirlas como causas para extinguir las consecuencias de mi karma negativo. ¿Qué es lo que no queremos? Que no queremos en absoluto. ¿Qué es?
Ndeba. Tuña. O toña 들어봤어. 아들은 ndeba 때 가르스. ¿Y qué es lo que queremos? Felicidad. 대화 들어봤어. 어디 있다? 또 아들아 대화 ndeba 참에 대화 되어스. 대화 멘트다 진짜 지혜가 말했어. Entonces, o sea, todos, no nosotros, o sea, todos los seres quieren felicidad. No hay ni uno que no quiera felicidad. Y ninguno quiere sufrimiento. 제가 대화 누구 열을 때 대화도 누구 열을 때 대화도 먼저 대화 누가 있는데 대화도 누가 있는데 대화 먼저 돈이야고 용도 왔어. Y aun y que queremos felicidad, solo nos llega que sufrimientos. 돈이야고 아주 돈이 누가 말데 돈이야고 차부 쪽은 난다 아니 돈이인데. Nos llegan sufrimientos como una tormenta de lluvia. 난간에 차부 쪽은 아주 돈이 시버지 묘대 버렸어. Es como cuando hay una tormenta de lluvia, pues así es como nos caen los sufrimientos. 다 멘데디 돈이데 심마버 중어지 다 저기 돈이 졸아 상을 당겨 말했어. 돈이 왜 주디 상마다 인자 돈이 마음을 내고 버렸어. Y la razón es porque no estamos pensando lo suficiente en la causa de estos sufrimientos. ¿Qué es lo que nos crea estos sufrimientos? No nos paramos nunca a pensarlo. 제가 돈이 세디 아니 제부레 대화 세디 제부레 니가 제부레스. Entonces, tanto el sufrimiento como la felicidad son frutos, 제가 son el fruto. 다 되게 제부대라 제부선다 니가 달라 줘요레스. 대외 줘요레 돈이 줘요레 봤어. Son el fruto de una causa que se ha creado. 제가 안돌라 제부 돈이 마보쇼 녀야데 먼저 돈이 줘 그런 님한테 아주 재치가 말했어. 하고 말 데레스. Entonces, o sea, el hecho de tener sufrimiento y de no pensar nunca en qué es lo que causa este sufrimiento, cuál es la causa de este sufrimiento, no le prestamos atención a esto. 아, 뭐라? 아니, 돈이 주들라 먼저 상다야. 주들 상을 만 보다 봐야나. 아, 주들에 돈이 끼고 왔어. 주들에 제부 끼고 왔어. 제가 돈이 줄에 돈이 끼고 왔어. Entonces, pero si lo pensamos, entonces podemos ver cuál es la causa de este sufrimiento. Y si hay una causa, quiere decir que hay un fruto. 제가 아래 돈이 주 세디다. 먼저 상다야. 아, 돈이 요야디. 다 세마메지가 돈이 요야디. 주 녀모레샤스. 주 녀모세드레샤스. Entonces, cuando lo analizamos bien, vemos que la causa, o sea, que experimentar este sufrimiento, que su causa son las emociones aflictivas. Y estas emociones aflictivas vienen de este agarre a este yo. De creer que este yo es permanente. Y esto viene de nuestra ignorancia. Entonces, ¿cuál es la causa? O sea, lo más sutil es la ignorancia. De percibir este yo. Entonces la ignorancia percibe un yo y esta misconcepción nos hace agarrar a este yo y a centrarnos en nosotros mismos y automáticamente abandonar a los demás. El enfoque a los demás.
Arriba, mombe, momba, mombashi. momba, soba. Momba. 소소 momba 쓴다. 디 쿠시. 이 심바가 거의 머리 보면 되고 집어쳐. Tipanamchin, Roa. Tipa- Tipanamchin. Y esta ignorancia nos viene de velos que tenemos, que no nos dejan ver bien. 뭐다? 다 된데서 제가 나 세대게 라라 차지. 아니 시야나 당 문제 좀 봐. 아니 면대 돈이 면대 소소로 면대 받은 돈이디 딱 manzila tiene en Chumbares. Y entonces, este agarre que tenemos a este yo es el que nos trae todos los sufrimientos debido a este centrarnos constantemente en nosotros mismos. Tiene neta chi ne sino jedeni kamti. Ra zamnindi manzo mi timu leal tiene Chumbares. Entonces, o sea, en este... di Zambolingi, di Senchitache, o senjeringa di Zambolindi manzo mi timu leal tiene Zambolindi Chubare wasi. o Lela Tene, Ah, Zambolingi, Zambolingi, Tukeroayan. Entonces, o sea, el mundo y sus habitantes, o sea, los habitantes nos hemos encontrado en este mundo debido a las acciones que hemos hecho en un pasado y acciones que vienen debido a nuestra ignorancia. 다 소춘주 상다나 다 소소 캄바 데 소소 티무 말하니 계란 캄바디 계란 티무 레알 때문에 계란 캄바디 소소 주말 계란 티무 Es como, por ejemplo, si reducimos este ejemplo, es mi casa, donde yo vivo, ha surgido debido a mis propias acciones, que vienen de mi ignorancia. 제가 알아도 되게 네 쓰네 그러봐 다 저거지 캄바다 리다 신나도 참바 나도 니나 대냥이 믿는 게 티무 레알 때문에 주발에 왔어. Entonces, todo lo que podemos ver con nuestros ojos, o sea, las casas, o sea, todo lo que ven nuestros ojos surge debido a nuestras acciones que hemos hecho en un pasado, y estas acciones vienen polucionadas por la ignorancia. 제가 치네 쥐기 지den스 거래. 쥐서 신제 디나를 컴베난 되냐 미들라 쥐 컴바들라 네 소거. 아니 쥐 신자라 때네 네도 주바래 왔어. Es como, o sea, entonces este mundo lo percibimos debido a las acciones conjuntas que hemos creado, que han creado sus habitantes. Entonces, otra vez este mundo y sus habitantes están conjuntos, están aquí debido a sus acciones pasadas. Y entonces, y el sufrimiento que estamos experimentando es debido a nuestras acciones negativas que hemos acumulado en un pasado. Entonces, o sea, aún y que no queremos experimentar este sufrimiento, lo experimentamos debido a nuestras acciones negativas pasadas. Entonces, o sea, de las acciones que hacemos hay las acciones positivas y las acciones negativas.
밀어 투주지냐 생도 왔어. Es como, y lo podemos ver como en un ejemplo de dos personas, una que es buena y la otra que es mala. O sea, una persona buena pues es una persona bondadosa, que hace respetuosa, honesta, que hace buenas acciones que benefician a los demás. Una persona mala es al contrario, o sea, es una persona mentirosa, quizá que mata, que acumula acciones negativas y que no benefician nada a los demás. Entonces podemos verlo así, con este ejemplo de estas dos personas. Entonces aquí hacemos como una división, una persona buena y una persona mala. Pues es lo mismo con el karma positivo y el karma negativo. Por eso decimos un hombre bueno o un hombre malo, o un karma positivo, un karma negativo, o acción negativa positiva. Entonces de cada acción positiva y negativa sale un fruto, un resultado. Entonces la causa de cada resultado será una causa buena o una causa mala, negativa. Di Amachipa, di Pugu Gaga. Yapo Chik también. Entonces es como, por ejemplo, o sea, dos hijos, o sea, los padres son los mismos, pero los hijos hay uno que tiene una mente bondadosa y hay uno que no, que tiene que es malo. Entonces, ¿por qué? O sea, uno son los mismos padres, los han educado igual, uno es bueno y el otro es malo. ¿Por qué? La madre les ha dado lo mismo, el mismo amor, las mismas, lo mismo al uno y al otro. Y en cambio, uno hace cosas positivas y buenas y el otro hace cosas negativas y malas. Entonces, esto es debido a las causas que ellos han acumulado en un pasado. Entonces, de las acciones positivas o negativas, como causa, salen muchos resultados, tanto positivos como negativos. Y entonces eso es lo mismo con nosotros en esta sociedad, en este mundo. Hay muchas personas y hay personas que la vida les va sobre ruedas o les va todo muy bien, y en cambio hay personas que solo tienen que sufrimientos. Entonces a veces experimentamos, por ejemplo, si hay alguna condición, surge alguna condición negativa, entonces
nuestra mente se vuelve, en vez de ser expansiva y abierta, se cierra y se estrecha, o sea, se vuelve estrecha. Esto lo hemos experimentado muchas veces, ¿verdad? Es como a veces tenemos condiciones, o sea, surgen condiciones malas, entonces pues o sea, puede que en nuestra mente eso se empequeñezca y nos cerremos. Pero si en aquellos momentos uno puede abrir la mente, o sea, expandirla, entonces puede convertir estas condiciones negativas en positivas o como mínimo normalizarlas. O sea, que Lama Tsongkhapa dijo, entonces Lama Tsongkhapa dijo que cuando surgen condiciones negativas, que uno no se cierre, no cierre su mente, sino que la abra, y el mismo expandir la mente, eso hace que las condiciones se vean de otra forma y las pueda transformar. Por ejemplo, el hecho de que tengamos estos agregados contaminados, el mero hecho de ya tener estos agregados, ya son de la naturaleza del sufrimiento. Si hiciéramos una encuesta o si preguntáramos a todos los seres si todos son felices, probablemente no encontraríamos a nadie que te diga que estás siempre feliz. Sea porque a lo mejor te has caído o te has cortado o esto no ha salido como yo quería o me han dicho esto, me han hecho lo otro, etcétera, etcétera. O sea, no hay felicidad constante. Todos los seres, cada uno de ellos tiene sus propios problemas, grandes o pequeños, pero tiene. Si lo preguntáramos a cada uno de ellos a ver si tiene algún problema grande o pequeño, todos dirían alguno u otro. Entonces, o sea, todos tenemos el mismo sufrimiento, o sea, todos tenemos algún problema u otro. Entonces, lo único que aquí puede hacer la diferencia es si practicamos el Tonglen.
강에 주다가 나산 게 맞게 붙이지. 산을 다쳤습니다. 야, 다 말에 강에 네 유바시고 안 콜레요. 참을 지고래샤스. Entonces, para practicar el Tonglen, uno tiene que expandir la mente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues viendo que no solo yo tengo sufrimientos o tengo problemas, sino que todos, cada uno de los seres que existen en este mundo, tiene sus propios sufrimientos. No soy el único. Entonces, solo pensar eso, ya el problema que uno tiene ya se disminuye un poco. Y la mente se calma. Y cuando la mente se calma, cualquier trabajo que podemos hacer, que tengamos, se podrá hacer. Cuando la mente está demasiado excitada, no podemos hacer nada, o sea, ni practicar, ni trabajar correctamente. Es como, por ejemplo, cuando nos sentamos a meditar, a lo mejor 15 minutos, aquí lo que hacemos es calmar la mente. Entonces, cuando la mente está calmada, cualquier problema también se calma, se disminuye. Y a través de generar esta calma y habituarnos a esta calma, entonces cuando uno puede empezar a practicar en la calma mental, etcétera, y puede continuar en el camino. Si uno tiene una mente dispersa totalmente o demasiado agitada, no es posible estarse, aunque sean 15 minutos, meditando y generar una mente calmada. El método para calmar la mente es hacer respiraciones. La respiración calma. Y una vez nos hemos calmado la mente, entonces es cuando uno puede visualizar de forma fácil la deidad o puede meditar en lo que cada uno quiere hacer. Y si uno puede continuar esta práctica 10-15 minutos cada día, entonces la mente se va a habituar a este estado. Entonces, en cualquier momento que nos encontremos a alguien que descargue su ira en nosotros, no vamos a actuar sin pensar, sino que nos lo vamos a tomar más en calma. Entonces, cuando el fruto o el resultado es sufrimiento, hemos dicho que la causa ha sido pues una acción negativa o emociones negativas. Entonces, sí, o sea, las acciones, o sea, las causas han sido pues acciones negativas o emociones aflictivas.
acciones negativas debido a las acciones, a las emociones negativas. 다는 대성도 다 상부지 중에는 소설을 찍도 봐지 잘라라 짜침 쉬어주나 아니 가오시고 지야다 내 때지 지금 먼저 받아는 동예시고 제야 말에 숨을 La de ayer Sambrona. 상하다 녀세 야부주나 아 시버지 같이 가보시고 지야지 Ya Pochuna. 야부지 중반이나 근데 가보시고 지야지 Ale. 지야지 동예시 중반이나 시고 공예지 이게 말이스 그 이데스 게 말이스 cuando nos sentimos bien estamos felices y cuando experimentamos sufrimientos entonces la mente es como que se hunde y no estamos bien. 소소라 야가 주네라 누구지 주네라 참마다 배지 배디 되게 야가다 누가 좀 참마다 교다 찐을 떠봐 있고 교다 찐을 떠봐 왔어. 이네 미션다 난조라. 생매 소소라 소소라 야가지 주네라 누가지 주네라 야가 주네 시고지 가고야다 누가 주네 마셔 거야 제가 야 말했어. ¿Qué par yo mané? 제가 야 말. 파이나 코 되게 네가 결로 조디 소소 차와 있는데 ran신기 못 줘버렸어. 똥발에 왔어. Entonces, o sea, cuando experimentamos estos resultados, tanto de felicidad como de no felicidad, de sufrimiento, entonces los tenemos que ver por igual, porque los dos han surgido debido a causas y condiciones. 상부 주는다. 누구지 주는다. 네가 답해. 똥님 ran신을 주님 ran신을 왔어. Su naturaleza es la vacuidad. No tienen existencia inherente, no tienen existencia verdadera. Entonces tenemos que pensar así, cualquier cosa que nos suceda, buena o mala, o nos sintamos felices o infelices, entonces simplemente pensar que es debido, o sea, es el fruto de causas y condiciones que no tienen existencia por sí misma, que su esencia es la vacuidad. Entonces, que todo es una ilusión, que todo lo que surge es una ilusión, que no tiene una esencia propia, una esencia, existencia inherente, verdadera, que su esencia es vacío. Entonces, si podemos pensar así, entonces va a salir una fuerza dentro de nosotros. Todo lo que aparece delante de nuestros ojos es la verdad convencional, es una ilusión. Aún y que aparece, cuando buscamos su esencia, no existe, es de la naturaleza del vacío. Entonces, o sea, nuestra conciencia del ojo, o sea, puede experimentarlo y lo vemos con el órgano de nuestro ojo, pero en esencia, o sea, si lo buscamos,
no es vacío, 제가 no tiene existencia verdadera. 먼저 메시디 준비로레스. 로 대바바레스. La conciencia de la vista es una conciencia ilusoria, no es verdadera. 다 준비 로초 대바데레스. 대바데 돈이데레스. 돈이 될수 있다고 그래서 돈이 싫어라. 준비 로초 대바데 돈이 데레스. 디 아니 슈군 정신이 주비 돈 데레스. Entonces, o sea, esta conciencia de la vista es ilusoria. Entonces, lo opuesto de ilusorio es verdadero. ¿Y qué es verdadero? Es la sabiduría de la vacuidad. 제가 다 지금 군조 나외 로데 전주 생레스. 준바 나외 로데 ¿Gunzo que agua? ¿Qué? 준바 ¿Zumpadi? 준바 돈이 로데 전주 생레 로 준바 데레스. 준바. 러셔나 로 준바 데레스. Lo zumpa, chanchuk sembre. 말했다. Chanchuk semdi, lo 군조 zumpare. 로 군조 바레스. Lo kunzo mari. 군조 바레스. 로 군조 Lo kunzo pare. 군조 된바도 된단 된바스요. 전주 생레 로 군조 된바 데레스. 또만이 또바데 싫어데 로 된다 바데레스. Entonces, o sea, lo que es la bodhicitta, la mente, el espíritu de la iluminación, es de las dos verdades, es la verdad convencional. Y la sabiduría que realiza la vacuidad de las dos verdades es la verdad última. Es como nuestra conciencia, la conciencia del ojo, ve formas, la conciencia del oído, escucha sonidos, la conciencia de la nariz, huele cosas, la conciencia de la lengua, degusta cosas. Entonces, aún y que todo esto lo experimentamos y que aparece, cuando lo analizamos no tiene existencia verdadera, es de la naturaleza del vacío. Entonces, o sea, pero nuestro fallo es que como lo experimentamos, nos pensamos que existe por su propio peso. Entonces el Buda dijo que no, o sea, que no, o sea, todo lo que nos aparece, todo lo que percibimos no tiene existencia inherente. No es verdadero. Todo fenómeno no, o sea, que lo vemos como que existe, en su naturaleza no existe. Entonces cuando vemos algo que no tiene existencia inherente, esto es vacío. Entonces todo fenómeno, todo lo que aparece, todo lo que percibimos es vacío. Entonces, o sea, todo esto, entonces nosotros tenemos que esforzarnos para conseguir, para generar esta mente, esta sabiduría que está dentro de nuestro continuo, dentro de nosotros, que realiza esta vacuidad. Esto es lo que nos debemos de esforzar. Si pensamos de esta manera, entonces nuestra mente va a hacerse, a espaciarse,
va a hacerse más amplia, va a ampliarse, se va a abrir. 쌀 때리지 자체 못 제와이나 아니 다 돈이 미바치에디 아니 도스미요다 소소기 돈이 제디 당내 쌀을 자체 못 돈 아니 소소 제와 유지 아니 현라 땅에 현재 돈이 참 소르면데 쌀 자체로 돈을 준 거라고. Entonces con esta comprensión, con esta manera de pensar, entonces cuando practiquemos el Tonglen nos será mucho más fácil de coger el sufrimiento de los demás, de tomar el sufrimiento de los demás y de darles toda nuestra felicidad y acciones positivas. Entonces, cuando practicamos el Tonglen y vemos nuestro objetivo, nuestro objeto, también tenemos que ver que este objeto no tiene existencia inherente, no existe de forma verdadera, su naturaleza es vacío. Y esta forma de pensar de que no hay existencia inherente, que las cosas, o sea, que no existe de forma verdadera, automáticamente va a dañar las emociones aflictivas. Este tipo de, o sea, esta mente, esta percepción va a dañar a la mente que percibe las cosas como verdaderas, como que tienen existencia propia, y por lo tanto a las emociones aflictivas. Y es por eso que cualquier práctica que hagamos, cualquier práctica, siempre tenemos que tener en mente y pensar y practicar sobre la sabiduría que realiza la vacuidad. Entender que las cosas, o analizar que las cosas no tienen existencia inherente. Entonces, la mente que ve las cosas, la ausencia de existencia inherente en las cosas, es la mente que realiza la vacuidad. Ahora, cuando me miráis a mí, me veis, ¿verdad? ¿A que sí? Entonces, yo realmente, pero yo realmente no existo de forma inherente. Entonces, cuando yo os miro a vosotros es lo mismo, o sea, yo os veo como una entidad, como verdaderos, pero realmente en esencia no lo sois. Entonces, o sea, pensando, o sea, percibiendo de esta manera, entonces es cuando percibimos todas las cosas como que existen verdaderamente. Entonces, o sea, como podemos ver, es nuestra forma de pensar que nos puede o bien liberar o bien crear muchos más problemas y muchos más sufrimientos. Entonces, por eso es tan importante generar esta mente vasta, esta mente amplia, que no está cerrada, que no se encierra en sí misma, sino que se abre.
그것도 이내 상단이야. Pardilla, ¿qué? Pardodo. 그것도 이나. Catuine. 그것도 이내. Vale, catuine. 그것도 이내래. 아니 소소 개와디 시행라 상단이다. 시행도니 소소 상단이 되요. Entonces podemos practicar el Tonglen, o sea, el objeto del Tonglen puede ser la misma respiración cuando respiramos, cuando comemos, cuando vamos a dormir, cuando trabajamos, cuando vamos de paseo, cuando caminamos de un sitio para otro, cuando hacemos cualquier cosa. Esto puede ser el objeto de nuestra práctica de Tonglen. Parchin. Torna sangue. Le dang. Vale. Ine dinang la yoro. Tonglen nang. Vale, parchin. Vale. De acuerdo, entonces hoy vamos a parar aquí, mañana continuaremos. Entonces continuaremos también, o sea, aquí dentro, en esta práctica, en las 6 perfecciones. Entonces explicaré también las 6 perfecciones junto con esta práctica. Entonces, a partir de ahora, cuando leéis este texto, sabréis lo que significa cada palabra, porque os la he explicado. Gracias.